Buen día. Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir esta serie de Escuchá al otro, escuchate vos, en referencia a cómo es la escucha de lo gradual, es decir, del paso a paso, del ir paso a paso, pero lo vamos a ver desde un contexto que le podríamos llamar el reseteo de uno mismo. Reseteo es cuando uno le borra a una computadora todo su programa y la vuelve a programar. Tenemos situaciones en las cuales estamos empezando un aspecto de nuestra vida de nuevo, y otras situaciones en las cuales nos gustaría empezar enteros, así, todo totalmente de nuevo. En esos contextos es muy distinto de cuando uno sabe cuál es el juego que está jugando, cuál es el programa que está llevando a cabo, y en ese sentido tiene claro para dónde ir y cuáles son las metas, es decir, lo que le determina el paso a paso. Bueno, vamos a empezar considerando cómo es que se determina qué es un grado. ¿Cómo sé yo cuál es el grado de mi desarrollo espiritual? Utilizamos la expresión también en el grado de un estudio, que tenemos un grado, un posgrado. También podemos ver el grado en el que somos amados o amamos. Está también los grados de progreso económico o político. Tanto esto es a nivel de una sociedad como a nivel de nuestra propia vida. Entonces, ¿cómo determinamos un grado? Lo determinamos porque primero tenemos un modelo, una visión adelante de lo que queremos. Así que acá viene lo primero que te puedes escuchar a vos mismo, a vos mismo. Respecto de cuál es la visión que tenés acerca de para dónde es ir adelante. Hola, Fernando. Entonces, tener una visión de para dónde es ir adelante es justamente lo que no nos es dado en este momento. Porque podemos tener visiones, pero el contexto es completamente incierto. Y por otra parte, por ejemplo, si uno quiere decir que, que quiere enfrentar la vida logrando una determinada vida, también es posible que tengamos dudas acerca de qué vida queremos llevar. Y eso mismo puede llevarnos a también a tener sentimientos contradictorios respecto de la idea de un nuevo inicio, de un reinicio de nuestra vida en el marco del reinicio de la sociedad. Porque podría ser que no tengamos ninguna ganas de que se reinicie nuestra vida, o, o mucho menos que se reinicie la sociedad en la que vivimos, y entonces uno no sabe si está yendo para adelante o está yendo hacia dónde, ¿no? Si está retrocediendo. En nuestra cultura está la idea de que progresar, lo gradual, es hacia adelante y hacia arriba. Decimos, vamos arriba, y saldrás adelante. En cambio, pensamos que el atrás es como el ir a menos, ¿no? Y también lo que está debajo. Pero lo que está debajo es tan importante como lo que está arriba, y también lo que está atrás puede ser también un lugar de retorno a lo que pasó. Entonces, nosotros, ¿cómo construimos esta imagen de determinar el grado? Con la idea de un avance en el que hay un modelo
que incluye o no incluye lo subyacente, por ejemplo, en el caso del progreso en la sociedad industrial, en el desarrollismo, se olvidaron de lo que estaba abajo, que era la tierra, la sociedad, la gente que no estaba inculturada en esas bases. Hola Alicia. Entonces hay una necesaria crisis psíquica, un cierto duelo por la idea que nos dejó el desarrollismo, en el que las personas mayores, digamos, hemos sido formadas en nuestra programación, que es, no sabemos qué sigue adelante, pero tampoco sabemos qué debería seguir adelante. Además de esta idea de un modelo, de un modelo que considera una cierta cosmovisión, como es, hay también una idea de secuenciación, en la cual podemos partir por pasos de la situación en la que estamos hacia aquella a la que queremos llegar. De manera que cuando la mente construyó el todo de lo que quiere lograr, construye una imagen del proceso y luego la desagrega en una secuencia y le atribuye a esa estructura una función. Esta es una creencia. La creencia en que este progresar así, este ser progresistas, nos va a hacer evolucionar. Pero ¿qué pasaría si a uno le viene la sensación de que está metido en algo en lo que progresivamente avanza, pero de los cuales tiene duda acerca de la función? Por ejemplo, ¿realmente esto me va a hacer evolucionar en el sentido de ser feliz? ¿Me va esto a evolucionar en el sentido de manifestar mi propio potencial, mi propia persona? ¿O terminaré teniendo un logro que resulte un logro vano? Bueno, después está el contexto de la guerra, que quiero hablar, porque este problema sobre el que estamos trabajando ahora, que es el problema de la relación entre lo gradual y un nuevo comienzo, está en el contexto de la guerra. Y la guerra es también la guerra de civilizaciones o la lucha por distintas maneras de entender esta función de la que hablaba de la evolución. En uno de los grupos de teorías contemporáneos está la línea de la evolución como el pasaje al post-sapiens, que se lograría en la medida en que nos volviéramos más como el hombre y la mujer biónica, digamos, incorporando más y más, no solo el potentísimo, haciendo simbiosis con el potentísimo robot que es nuestro celular, que es nuestro ordenador y todo, sino ya hacia otras posibilidades de implantes neuronales, biónicos, genéticos, etcétera, etcétera. De manera que podría haber también por ingeniería genética una línea de post-sapiens. Esa sería la línea de evolución. Otros, por el contrario, consideran la evolución en el sentido de un retorno nativista a lo primitivo, a lo simple, a vivir en la comunión con la naturaleza, a hacer la vida más minimalista y más próxima, en calidades no virtuales de convivencia con los demás, con la vida y con el propio cuerpo. Y finalmente hay otras líneas heredadas de la tradición del progresismo que pueden ir hacia una descapitalización, de un descapitalismización, que puede tener una vertiente más tecno, a través más de la incorporación de las tecnologías, incluso en el ordenamiento y la vigilancia de la sociedad, o en un sentido más verde, más ecologista, en el sentido de que un descapitalismo sería el contexto evolutivo hacia la sustentabilidad de la vida y la evitación de un desastre por la inducción de un cambio climático inverosímil.
También existe la tradición del desarrollo sostenible en sus vertientes que antes se llamaban de derecha y de izquierda, y ambas se pueden considerar como un neocapitalismo como horizonte de la evolución. Bueno, cuando uno contempla estas ideas, leyendo, sea que esté leyendo a Harari o a Kissinger o a Stulling o a quien sea que siga, a Jalife, a Pepe Escobar, etcétera, todos los que podríamos verlos como los grandes analistas de los rumbos de la evolución o de la metahistoria humana, todas estas visiones ciertamente nos trasladan, y cuando la leemos puede ser que nos resulte espeluznante o atractivo el futuro que viene. Pero ese traslado, por el hecho de que se defina, por ejemplo, como una agenda para 2030, no quiere decir que por el hecho de que sea vista pueda ser alcanzada. Porque para alcanzarla tiene que haber un paso a paso. Y ese paso a paso lo tenemos que dar personas que estemos dispuestos a dar esa evolución, ¿se dan cuenta? Que estemos dispuestos a migrar hacia esa nueva normalidad. Y ahí es donde háblese de la incorporación de lo tecnológico, háblese de la incorporación de un retorno a la naturaleza o de lo que fuere, tanto la relación con la ciencia, con la religión, con la filosofía, con las tradiciones, etcétera, etcétera, no tenemos esos acuerdos no solo entre nosotros unos con otros, sino también con nosotros mismos, acerca de cuál es el paso a paso para alcanzar esa transformación y cómo mi vida puede contribuir a esta transformación que yo también quiero traer al mundo viviéndola. Entonces ahí empezamos a entrar en el problema. Quizás quieran comentar algo sobre este punto. Bueno, entonces voy a hablar un poco sobre cómo se vive esto desde una especie de fenomenología, de lecturas de cosas que me han pasado en la vida cotidiana. Es que estamos en un momento en que pasa de todo y todo puede convivir con todo. Entonces, cuando yo me abro a la vida y me pongo inmerso por dentro de la vida, voy a encontrar también que esta vida incluye muertes, incluye pérdidas, incluye cosas que son temor de pérdidas, o temor de la muerte, o temor de la enfermedad, o temor de la carestía, etc. O temor de la guerra. Entonces podría pasar que las personas no querramos estar inmersos en la vida, sino que nos refugiemos en una historia. Por ejemplo, en la historia súper blablablada y extendida por precisamente la vida que estamos llevando como vida adicta a la información. Entonces podría no producirse la inmersión en la vida, sino el salirse de la vida a vivir encerrado, analizando datos. ¿Se dan cuenta? ¿Eso es un progreso? Esta pregunta justo ahora comienza a realizarse, si lo vemos desde el punto de vista demográfico, por ejemplo en el Uruguay, con las personas que fueron desde niños incorporados a la exposición a las pantallas, principalmente de los celulares, pero también de las computadoras. Uruguay fue un país que experimentó, por la decisión de un gran político que tuvimos, que justamente era un progresista, que se llamó el doctor Tabaré Vázquez, incorporó mediante la decisión que todos los uruguayos tuvieran computadoras. De manera que este plan le dio computadoras a todos, a los ricos, a los pobres, a los que estaban cerca, a los que estaban lejos de las ciudades, etc. ¿Qué pasó con eso? En el momento que eso surgió, fue alabado por todos como un progreso socialista en el avance a la justicia, que superaba la brecha tecnológica. Muchos países decían, hubiéramos querido tener esto mismo que en el Uruguay se estaba experimentando, es decir, la extensión completa a toda la población de una tecnología cuyos efectos no se conocían.
es parecido a lo que ocurrió durante la vacunación en la pandemia, que se extiende una innovación antes de ser evaluada. Es parte de la manera como el progresismo, sea de derecha o de izquierda, concibe en un modelo de sociedad que tiene delante, que los divide por secuencias y le da la función de que eso será una evolución, la creencia de que entonces evolucionará. Y si vemos los distintos gobiernos que siguieron, vemos una misma agenda que progresa año a año, a veces por la izquierda, a veces por la derecha, y que supone que realmente nos estamos metiendo en algo evolutivo. Ahora, tendremos que ver qué pasó realmente ahora que estos niños tienen 18 años y son mayores de edad. ¿Qué pasó con sus vidas? ¿Cuál fue el efecto? Los efectos, porque no hay un único efecto, ¿no? Entonces creo que acá tenemos algo muy importante para ver cómo esta inmersión en la vida, en el que pueden aparecer entornos digitales o de cualquier forma, históricos o de contexto ambiental que está cambiando con la crisis climática y de todas las formas que está tomando la naturaleza en este momento de la historia de los ecosistemas, que nos lleve a encontrar un miedo de asumir los progresos que atribuimos como graduales a la luz de sus efectos. Y acá para respirar un poquito y decir, a ver, yo he ido paso por paso avanzando hacia esta vida que ahora estoy llevando. Tengo otras necesidades que van surgiendo justamente porque voy progresando. Y ahora me quiero preguntar, ¿yo quiero empezar de nuevo o quiero seguir? Quiero seguir, quiero que siga. Es difícil porque no me voy a encontrar con que cuando salgo a la vida y me pongo inmerso en la vida, encuentre ningún acuerdo total en torno a decidir para donde a mí me gustaría ir o seguir en el sentido contrario. Y entonces no sé cómo incidir. Y allí entonces aparece algo que vamos a estudiar ahora como en la primera de las recomendaciones, pero adelanto un poquito, que es la posibilidad de encontrarme en pequeños grupos de personas próximas y encontrándome con ellos también encontrarme a mí mismo y todos así de algún modo reconocernos unos a otros como cofacilitadores del tipo de cambio que queremos traer, porque se dan cuenta que lo vamos a tener que ir detectando por sus frutos paso a paso y no esperar 20 años cuando ya pasó todo para ver de qué se trataba, porque se trataba de un progresismo, de gradual, según el modelo que imaginamos, porque puede pasar que al final del proceso o por el medio queramos tener un nuevo inicio, queramos reiniciar el rumbo de nuestra vida y el rumbo de la civilización. Esto se da especialmente así en las personas que están en el contexto de la guerra, que somos todos, pero especialmente las que la están viviendo ahí, ¿no? Cuando dicen, y aquí el Estado me manda a morir, me manda a matar, ¿y qué hago? Es muy fuerte. Porque yo quería vivir y quería vivir tranquilo y quería ir paso a paso. Entonces ven como a veces el reseteo viene de una necesidad interior y otras veces viene justamente al revés, de un deseo que es impuesto por el contexto, como lo que el contexto desea que yo pueda o no pueda. Bueno, ahora comentaré esta idea de lo gradual y esta idea del reseteo de para que uno pueda avanzar gradualmente, necesita tener una estabilidad interna, estabilizarse en algo. De todas las opciones que podríamos tener, ¿en cuál te estabilizás ahora? A partir de ahí, comienza una vez que, y ahí y a la vez, comienza o va unido con
una inmersión orgánica en el mundo de la vida, donde te encontrás con otros con quienes podés hacer esa vida que querés así. ¿A vos te gustaría que fuera así tu vida profesional, o tu vida sexual, o tu convivencia, o tu relación con el arte, o con la investigación, o con la vida espiritual? ¿Con quién te juntás, pues, en el mundo de la vida, a medida que vas teniendo más claro que es por ahí por donde querés ir? Entonces se asume el peligro de fluir afuera, y uno empieza a tener claridad al ir encontrando. ¿Se dan cuenta? Miren esto, qué interesante. Estoy estable internamente en la claridad que tengo de hacia dónde quiero ir, mismo que pueda tener confusión, puedo relajarme, escuchar al otro, escucharme yo, escuchar el cambio del mundo, escuchar mi propio corazón, ir tomando conciencia. No lo puedo hacer en el barullo de una infomanía, es en una relajación, en una escucha de sí. Me doy cuenta, esto es lo que quiero estabilizar en mi vida ahora. Y entonces tengo miedo de salir afuera porque hay un peligro ahí, pero si lo asumo, entonces voy a ir encontrando claridad en ese encuentro, en ese encuentro. Y a medida que esta claridad me permite estar más orgánicamente en lo externo, enraizado, entonces eso que está cada vez más asentado adentro y afuera más dándose como más nutriéndose. Por el contrario, la idea de reseteo de sí, o de reinicio, o de reprogramación, surge de despejar una confusión. Ya en el momento que empiezo a despejar la confusión, me empiezo a encontrar con mi propia sabiduría. Empiezo ahora, ya me acuerdo qué es lo que sé de esto que quiero ser. Y entonces me topo con este entorno confuso por este gran reseteo social, ambiental y cultural que está ocurriendo. Sé que no puedo solo o sola, y entonces tengo que enfrentar las dificultades de un reinicio, las dificultades del desorden, la dificultad de no saber cómo voy a graduar el paso a paso. Y ahí me pregunto, ¿qué magnetizar, qué atraer? Y entonces me abro a un vacío en el que poco a poco se va configurando algo, que en un entorno líquido y amenazante es en lo que termina cuando es un reinicio. Es decir, es eso que empezás a ver que podría ser la siguiente etapa de tu vida, la siguiente manera como vas a vivir tu vida. Tiene la posibilidad de fluir ahí afuera, pero tiene su peligro. Y de todos los movimientos que hay desde lo gradual, quisiera hoy reflexionar cómo es la transición desde esta estabilidad interna con inmersión orgánica propia de lo gradual, con esta otra idea en el que hay algo magnetizándose en un océano peligroso de posibilidades externas que hacen a que el mundo que resulte en el futuro sea también la consecuencia de lo que ahora estamos iniciando. Creo que escuchando al otro y escuchándote a ti mismo, a ti misma, escuchándonos a nosotros mismos, tenemos una posibilidad muy buena de permitirnos ir caminando paso a paso, en donde el sentido del paso esté en la confianza que te está dando ahora dar el paso que estás dando. Porque a lo mejor si esperás a tener todo el modelo clarito para que no se te vaya a escapar nada y lo puedas controlar todo, quién sabe si podrás tener la confianza para empezar de nuevo. Bueno, y ahora voy a hablar de tres pistas.
La primera se puede llamar ganar claridad interna de las redes, o ganar claridad interna de la comunidad. Respecto de las redes, porque las redes están también construidas por la mercadotecnia y por una pedagogía cuya didáctica es generar adicción. Se ve, por ejemplo, la pornografía, que es la prescripción social que hace empresas unificadas del mercado pornográfico, de los estereotipos sexuales que corresponden a la sociedad contemporánea que promueven gradualmente, pero también está en todo lo que hace a nuestra propia inmersión en la adicción a la información, sea YouTube, sea TikTok, llega un punto en el que Facebook, etc. Uno puede quedar como atrapado adentro de un mundo de redes que están en una economía de la atención, demandando tu atención. Y en ese sentido, si vos no estás clara, sobre qué redes seguís y qué redes no, qué efectos tiene esta adicción a la información y qué posibilidades tenés de avanzar paso a paso en la investigación que realmente estás haciendo, o en la investigación que realmente se está haciendo en tu ser y que tú estás prestándole atención a lo que querés saber, porque si no, tu estar de una manera sin claridad en las redes hace que las redes armen un barullo en tu vida en el que al final se infiltran en todo. Ya ponía el ejemplo de la sexualidad, pero puedo poner el ejemplo de la economía, de las maneras de relacionarse, de quién consideras amigo, enemigo, cuál es si el mundo anda bien o anda mal. Todo puede ser manipulado hoy día. Por lo tanto, atención con ganar claridad interna acerca de nuestra participación en las redes y de nuestra posibilidad entonces de incidir desde las redes también en compartir, en comunicar. Pero también ganar claridad interna de nuestra comunidad, porque es importante que sepas quiénes son las personas que en los hechos te muestran que te quieren, que te aprecian, que quieren intercambiar contigo, que quieren aprender contigo, hacer contigo, etc. Si uno en una sociedad que promueve el aislamiento, como muchos han observado, no tiene claridad interna acerca de quiénes son sus amigos, con quiénes se están dando, te das cuenta, esta es la primera recomendación. Entonces no podemos ir dando ese paso a paso que nos permita empezar de nuevo. Por eso es importante saber dónde estás parado, dónde estás parada, en qué mandala, con quiénes contás, qué cosas están pasando en tu comunidad. También internamente definir a lo largo del paso a paso a qué perteneces, a qué dejas de pertenecer, a qué seguís perteneciendo, a qué te gustaría llegar a pertenecer. Y estar consciente de en qué nos estamos metiendo, con quién me estoy juntando, qué efecto está teniendo esto que me está pasando. Porque si no, hay un avance paso a paso de algo de lo que no tengo conciencia, que me está reseteando, ¿te das cuenta? O bien me está reprogramando. Uno en cierta medida puede verse como un estúpido, como un bruto que tiene mucho para aprender, que la va remando, que se echa al vuelo, una trayectoria así en su vida, como si no tuviera límites. Pero ¿qué pasa si traemos la inteligencia y nos damos cuenta de nuestra necesidad de ver qué estamos aprendiendo y de nuestra conciencia de que no vamos a durar tanto, de que nos vamos a morir? Este límite, la visión del límite de la duración y del límite del sentido de qué hacemos con nuestras vidas, introduce una crisis interna. Cuando veo el límite, hay una crisis o una crítica. Porque los que no observan este límite o son otras delimitaciones las que hacen a su vida, pueden volverse como un peligro para nosotros, en un sentido de una fuente de angustia,
o bien pueden volverse para nosotros una fuente de diferencia y de aceptación, de tolerancia. Entonces comienzo a tolerar que otros también están empezando, que otros también están enfrentando dificultades, y asumo que yo tengo que ir paso a paso para evolucionar en esto que voy esclareciendo en la medida en que voy dando conciencia del paso, pero que lo mismo le pasa al otro. Pero puede ser que lo que tengo que asumir es que voy a caminar junto a, o puedo asumir que no. ¿Se dan cuenta? Porque si no, enfrentamos la situación de la codependencia, ¿se dan cuenta? Estamos en la codependencia y entonces no podemos abrirnos a nuevos límites o a nuevos inicios porque estamos coencerrándonos en las mismas delimitaciones. Esto se ve, por ejemplo, en el caso del síndrome del nido vacío, cuando se van los hijos y los padres comienzan a rehacer su vida, hasta qué punto toda su vida estaba determinada por esta forma de codepender. Es posible, en lugar de codepender, que es como hacer un sacrificio para darle al otro algo a cambio de que se quede con nosotros, la interdependencia, una sana interdependencia, en la cual nos ayudamos mutuamente a vivir, pero también recibimos retroalimentación de los otros, positiva, creativa. Es decir, no te pones en el lugar del carente que te tienen que hacer todo o del otro, del que siempre salva y no es salvado. Cuando esa interdependencia ocurre, entonces es posible que una mayor conciencia acerca de las redes y de la comunidad de la que sos parte te permita abrirte a una claridad interna en la que escuchás, tenés que hacer tu vida, el otro tiene que hacer su vida también. Y entonces a partir de ahí es posible ir avanzando paso a paso hacia un nuevo comienzo, porque ya no lo estoy haciendo como algo solo, sino como algo en el que soy consciente de mis influencias, de mis codependencias, pero también de mis posibilidades de interdepender, de dar y recibir, de crear, co-creando. La segunda pista tiene que ver con tener cuidado, porque en el paso a paso, una vez que esta claridad me ha mostrado más cuál es el magnetismo de la vida que me habita, la tendencia que me lleva a querer vivir como quiero vivir, también me puedo estar exponiendo más y más a la conciencia también de lo que sería lo contrario. Por ejemplo, el abandono, por ejemplo, la desnutrición que se produce por omisión de responsabilidades o por omisión de la atención o por omisión de los cuidados que hay que tener. De manera que esto que voy teniendo más claridad, que me magnetiza, no lo nutro, sino que tengo el riesgo de dejarlo por ahí abandonado, irme a otra cosa que desde un programa me han dicho que sería más progreso si yo progreso por ahí. Esto también se da en las situaciones en las que hay abuso o hay robo. Es decir, la persona perdió de vista su posibilidad de ir paso a paso a lo que quiere. Entonces se echa como un volado, como dicen los mexicanos, hacia otra forma, que aunque sea gradual, lo lleva a perderse, es decir, al estado en el que uno está en lo que no es propio de sí. Y aunque logre un avance gradual en eso, no es un avance gradual en lo que uno realmente le magnetiza como lo que tiene sentido.
Entonces estamos hablando de la posibilidad de que haya aventuras atractivas que nos saquen del camino. Así que la posibilidad, así como en un primer lugar veíamos que es con los otros y bajo la influencia de otros, que respecto de lo cual hay que tener claridad, aquí tenemos que ver la conciencia de esta posibilidad, como de agotar las situaciones, que nos da el perderlas de vista. Entonces paso de estas aventuras atractivas a la aventura del autodescubrimiento, paso a paso, en el cual corro el riesgo de quedar aislado de los semejantes, o corro el riesgo de quedar extraviado, que corro el riesgo de perder mi vida, pero por descuido, un descuido de sí o un descuido del otro. Así que es escuchando el paso a paso que voy viendo lo que es bueno ahora. Esta claridad interna da lugar a una congruencia personal mayor, a más conciencia de tu pensar, de tu sentir, de tu vivir, a más posibilidad de asumir la tendencia actualizante que está en tu vida formando, de estar más abierto a asumir el magnetismo que realmente te habita, y entonces aumentar, sí, lo que te incumbe y disminuir, sí, lo que no te incumbe. O incluso darle el ok, el amén, el sí, a lo que te incumbe y solo ahora te animás a aceptar que te incumbe, o incluso a renunciar a lo que solo ahora te animás a aceptar que no te incumbe. ¿Esto por qué? Porque tenés a la vista el riesgo de que aborte tu vida, el riesgo de abandonarte, de que las cosas que querés lograr queden sin lograrse. Así que la escucha del paso a paso es también una vigilancia sobre la posibilidad del extravío. Solo con esa conciencia del paso a paso que se rectifica paso a paso, es posible entonces lograr la posibilidad de volver a comenzar, porque el magnetismo interno por fin ha sido asumido. Y por último, la tercera recomendación, y aquí paro, sería el proceso orgánico se vuelve abismal ahí afuera, porque ahora estoy metido orgánicamente en un paso a paso, en algo que todavía no sé qué es, en cuyo contexto tampoco sé bien qué es, en ese sentido es abismal, pero tiene ahora sí la idea de vuelo o de elevación, o de algo que te abre a la magia de la vida, y que justamente se propicia por el acto de permitirse en algunas cosas, en esas en las que uno quiere reprogramarse o volver a empezar, abrirse a la magia de la vida, soltarlo seguro, para entrar en el misterio de que sí tiene un aspecto esto de trascendencia, de vida espiritual, porque entonces la vida se vuelve como una ceremonia de ese misterio, de que tu vida sea así, el misterio de tu propia persona, en esa ceremonia que ocurre paso a paso cuando elevamos nuestro corazón, nuestro espíritu, a esta posibilidad que se manifiesta en ese abierto y peligroso mundo externo que está reiniciando, como la posibilidad de que se produzca para ti un reinicio a partir de lo que realmente te magnetiza. Bueno, ahora sí vamos a entrar a un momento así como de preparar lo que cada uno quiera decir, cada uno quiera aportarle a este registro que estamos dejando también para los otros que vayan llegando.
Aquí estoy medio perdido. Ahora sí. Bueno, pueden desmutearse si quieren compartir algo, reflexiones, preguntas, comentarios. Buenas tardes a todos. Hola, Alicia. Hola, Leo, también. Acabo de verte. ¿Cómo está? Interesante lo que traes. ¿Cómo? Ah, perdón. Leo te saludó, fue eso. Seguí nomás, Alicia. No, me quedé reflexionando. Interesante todo lo que planteas. Esto de la experiencia de la incertidumbre, ¿no? Que dejó de ser un concepto y es una vivencia. Estamos todos como en un estado de incertidumbre que, si bien es intrínseco, se ha vuelto sinónimo de amenaza, ¿no? Todo lo que viene es amenazante, ¿no? Por lo menos a los ansiosos nos pasa eso, ¿no? Es como que se nos va a la cabeza pensar qué es lo que puede perderse, lo que puede empeorar, lo que estamos poniendo en riesgo, lo que nos está costando conservar y demás. Me da la sensación que esto que planteás, esto de la escucha consciente, es como el mejor combustible para el paso a paso, ¿no? Es como una conciencia ampliada sobre la travesía, ¿no? Sobre ¿no? Cuanto más nos escuchemos a nosotros mismos y a los demás, encontrándonos en esa humanidad compartida que señalabas recién, ¿no? Si nos encontramos ahí, será construir formas de aprender a convivir, porque parecería que a veces nos olvidamos que tenemos que convivir más allá de que cada uno tiene su propia interpretación de las cosas. Bueno, nada, compartir eso. Si hay feedback, me encanta, que quedó ahí. Sí, cualquiera de nosotros ahora, quien quiera, vamos dialogando. Sí. Bueno, saludos, un placer saludarlos acá desde Viña del Mar, en Chile. Soy amigo de Jorge y un privilegio acompañarnos en este espacio. Siento que me suma a una conversación como que el capítulo 20 o 30 de una conversación, pero bueno, igual voy rescatando ideas. Pero me gustó mucho y me gustaría que expandieras, me gustó mucho el término de que usaste, mencionaste una frase al final, decía lo que realmente te magnetiza. Me gusta esa imagen y, y me gustaría que elaboraras un poco más sobre eso. Bueno, sí. Lo primero que podríamos tomar como punto de partida ahora sería lo que decía Alicia de la ansiedad. Que uno se quisiera aferrar a la continuidad del mundo externo que le da sentido al paso a paso de la propia definición que tiene programada. Pero justamente cuando eso está siendo amenazado por la guerra, porque no tiene claridad entonces surge una sensación tremenda de ansiedad. Entonces hay que captar este magnetismo como punto de partida en el sentido de sufrimiento agregado. Para al ir teniendo más y más confianza con los que nos rodean, por eso el punto uno es estar claro de qué te rodea, de a qué perteneces, ¿sí? Ir pudiendo tener más confianza en escuchar lo que te magnetiza. ¿Qué es lo que te magnetiza, por ejemplo, como investigador? ¿Qué es realmente lo que querés investigar?
No es algo que te lo contestás llenando una pizarra en blanco. Necesitas entrar en esa vibra donde está la ansiedad, digamos. Esto es un punto re importante para la congruencia, porque el modelo hegemónico sería que la congruencia es que vos tenés la visión con la cabeza y después la bajás con la voluntad, con una fuerza así, hasta que se realiza, poniendo tus energías al servicio de las ideas. Pero eso es lo que no podemos tener claridad cuando justamente estamos progresando hacia un reinicio. Pero eso no quiere decir que entonces no hay que escuchar el alma, por decir así. Cuando hablamos del magnetismo estamos hablando de algo que yo lo veo muy como las sensaciones orgánicas, como me gusta, no me gusta, me da miedo, bueno, ahí ya estoy más a lo emocional, es como que lo siento frío, lo siento cálido, lo siento refrescante, lo siento abrigante, etc. Lo siento duro, lo siento que fluye. Es someterse en eso que te late para contestarte, qué investigás, qué querés crear, cómo querés vivir, cómo querés relacionarte, cómo hacer el trabajo, el sexo, la casa, dónde vivir, todo tiene un magnetismo que te responde. Gracias. Si quieren podemos hacer un ejercicio de eso, después de hablar un poco. Sí. Bueno, hacemos un ejercicio, entonces, hacer un poco parar un poco, cerrar los ojos y pregúntate, ¿qué quiero? Y atendé ahí, ¿qué aparece? Eso que apareció ya es algo bueno. Entonces ahora concentrate en eso, ya no es que quiero, sino quiero esto. Y volvé a sentir ¿qué sentís? Vuelvo a eso que quiero, o a lo que está apareciendo ahora. Me doy cuenta que es eso lo que estoy queriendo. ¿Qué siento? Siento el atractivo, siento miedo, siento el rechazo, siento confianza. Y abraza ese dato, ese pequeño dato de eso. Ahora sabelo, sabelo. Eso estás queriendo. Bueno, ven, eso que estamos queriendo, si uno empieza a reconocer cómo está el mundo que lo rodea, a quiénes pertenece y todo, empieza a poder aclararse. Y si uno lo va viviendo paso a paso, dándose cuenta, lo va a ir logrando y va a ir logrando no extraviarse justo de ir hacia ahí. Y para eso tiene que abrirse también, yo pienso, cuando está empezando mucho a la ayuda espiritual. Porque si no te quedas encerrado en el programa mental en el que estuviste. La meditación es otro buen ejemplo de algo que te permite ir más allá. Es como el desafío interno que te da la recuperación del propio magnetismo. Y ahí deja que el corazón esté tranquilo con que puede ser así, puedes abrir los ojos y ver el mundo en el que estás metida, y decir, ok, yo estoy así. Lo que podría llamarse el así ahora. Así ahora.
te saca de la pregunta filosófica hamletiana, aquella de ¿soy así o no soy así? Y te pone con el estar siendo, con el que hay un magnetismo que te va guiando también. Carl Rogers fue de los muchos que trabajaron en el sentido del descubrimiento de las implicaciones en psicología y para la ética eh, esta especie de tendencia formativa que tiene la vida, ¿no? Es un poco como los fractales, que lo que te está pasando a vos le está pasando a una comunidad de gente, está pasando a escala del mundo. Entonces hay un ámbito ahí de resonancia que te lo da la escucha, que es el del fractal chiquito que vos sos y del fractal chiquito que somos los que estamos alrededor tuyo, digamos así. Y si le diéramos más atención a eso, si le diéramos más atención a lo que sentimos y a lo que nos rodean, a lo mejor es mucho más fácil sobrellevar. La idea de seguir evolucionando paso a paso, pero no ya hacia algo que es como un capricho, que después veremos dentro de 20 años si funcionaba o si no, porque no nos quedan capaz 20 años. O sí, ojalá, pero entonces la pregunta por dónde empiezo de nuevo se vuelve crucial. Por suerte hay una respuesta interior. Bueno, quizás hay algo más que quieran compartir. Graciela, mira esta Graciela también. Estela. Bueno, voy a decir entonces algunas cosas que preparé para el final, por si pasaba así, que tenemos unos minutos, que rápidamente, el contexto no solo es de guerra, estamos en una guerra, démonos cuenta, estamos en una guerra. Cualquier vida gradual que quieras hacer, cualquier reinicio es adentro de una guerra. También hay conflictos personales, hay conflictos en cómo estructurar lo político. En ese marco así de guerra, precisamente se vuelve muy importante que nos planteemos cómo estamos cuidando a los otros y cómo estamos influyendo a favor de la paz y a favor de cuidar la vida. Por un lado, en el sentido de manifestarnos a favor de la paz y en contra de la guerra, solidarizándonos con las personas que están dentro del campo de batalla, renunciando a que alguien determine si vamos a morir o a matar para asumir la responsabilidad sobre nuestras vidas, y asumiendo quizás todos en alguna medida, si nos sentimos convocados, la imagen del refugio, de ser refugiados, una imagen que también los budistas lo ponen para su propio camino de la iluminación. Refugiarse en el sentido de en qué te refugias y cuál es el paso a paso del refugio que estás construyendo, porque podés colaborar de muchas maneras, pero es principalmente a través del de tu modo de estar en la vida, cómo podés que el cuidar tu vida y la de los demás sea algo que esté incluido justamente en tu modo de estar. El desafío, yo puedo ir a escuchar a los demás y a escucharme a mí mismo. Y me va a pasar que me voy a encontrar con que muchas veces el otro está en una posición completamente distinta de la mía, o incluso opuesta, que se ve como opuesta, como lo vemos en relación con la democracia, como lo vemos en relación con los cambios de género, como lo vemos en relación con el giro hacia el ambientalismo, como lo vemos en relación con la producción industrial, etcétera, etcétera. No olvidarnos que puede haber situaciones trágicas, no volvernos
solidarios o insensibles a lo que está, sino abrirnos a cuidar a los demás, a cuidar a los amigos y a dejar que los demás nos cuiden también. Tomar el humor precisamente para compartir el dolor y para hacer menos doloroso, incluso para los demás, el dolor de nuestra propia vida. Necesitamos a otros para sentirnos calentitos ante el frío y la incertidumbre por este retorno de la guerra de múltiples dimensiones. Hay que decirle a la guerra que termine, que no es posible la guerra, y aunque yo no sepa bien qué podría hacer yo para que pare la guerra, y aunque tampoco sé qué podríamos hacer juntos para que paremos la guerra, muchas personas estamos preocupados por los riesgos que la guerra supone, la destrucción masiva, así impresionante, si se usan las armas nucleares, si se usan las armas biológicas, y si se usan las armas electromagnéticas. Entonces es un momento de parar. En algún momento tendremos que tener la fuerza de parar estos riesgos que nosotros pusimos sobre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos queremos. ¿Cómo es que el progresismo nos hizo progresar hasta esta situación? ¿Cómo podemos progresar de otras maneras hacia nuevos comienzos? Bueno, los más valientes que se atrevan a hablar, a mostrar su persona, a vivir en paz, porque todos tenemos una guerra interna, o con nuestras familias, o en nuestro país, o con otros grupos, o con nosotros mismos. Entonces poner la mente en calma, entrar en paz interior, no odiar, y estar en paz paso a paso. No te tires al abandono. Está difícil, pero paso a paso podés progresar si te escuchás y si escuchás al otro, y en ese oírse mutuamente quizás podamos escuchar que nadie quiere la guerra y que no podemos aceptar vivir así. Los únicos derrotados puede decirse que son los que dejan de luchar, como dice una frase muy reconocida, y recuperar el sentido de una militancia, no solamente con un progresar hacia formas sociales, sino con un sentido de sentirse perteneciente y cuidadora de la vida. Porque si no podemos perder la esperanza y tirarnos al abandono, o aferrarnos a progresar en algo que no sea lo que es la verdad, y estar otra vez trayendo lo mismo que justamente quisiéramos que nos siguiera así. Así que pienso que el escuchar al otro y escucharnos a nosotros mismos está también la posibilidad de una recuperación, de manera que empecemos de nuevo recuperados. Hay algo que recuperar. Y esa es la humanidad que de alguna manera hemos perdido, justamente cuando no nos escuchamos a nosotros mismos, o cuando no hemos sido capaces de escuchar a los demás, y tan brutos que ni nos escuchamos a nosotros mismos que nos estábamos metiendo en una guerra. O ni nos escuchamos a nosotros mismos que queremos salir de la guerra. Queremos empezar de nuevo algo que valga la pena de ser vivido. Bueno, muchas gracias por haber compartido estas meditaciones filosóficas. Así, si alguien quiere saludar o decir unas palabras finales. Bueno, gracias Jorge por el espacio. Qué gusto acompañarte en esta comunidad virtual que has convocado. Así que un placer. Igual a los demás, un gusto conocerlos. Igualmente, gracias por el espacio. Nos dejás pensando un montón sobre una cantidad de cosas que has abierto. No perdamos humanidad, escuchémonos. Y aquí está el colega o el amigo de Fernando de Chile, ¿no? Estuve muy presente a Maturana en esta conversación. ¿No? Como hay algo que me resuena en la misma dirección, ¿no? Que cómo queremos vivir, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a querer conservar, y qué es lo que no nos representa, que tenemos derecho a retirarnos de esos lugares donde no nos sentimos representados en valores,
es un derecho, no es la obligación de permanecer porque el sistema lo impone o por lo que fuera. Tenemos derecho a equivocarnos porque ahí aprendemos, ¿no? Y si no nos escuchamos no podemos aprender del error. Bueno, nada, muchas enseñanzas afines, así que fue un placer escucharte, Jorge, gracias. También. Bueno, muchos cariños, que la guerra se nos vuelva una oportunidad de empezar. Siempre en las guerras se está empezando algo nuevo, que sea la oportunidad también de que empiece. Eso es justo lo que queremos. Y no lo que no queremos. Abrazo grandote. Un abrazo, se cuidan. Hasta luego. Todos los 21 nos encontramos. Hasta luego. Chao. Gracias, Jorge.